Bueno, para representar el campo eléctrico generalmente se representa por medio de líneas. Estas son cargas puntuales. Lo primero es que nosotros debemos de saber la convención. La convención es que generalmente salen de las cargas positivas para llegar hacia las cargas negativas. Por eso aquí en la primera parte arriba podemos ver una carga positiva y todas las líneas están saliendo. Eso, mientras que en la segunda carga, que es la negativa, todas las líneas están entrando. Por eso, como convención, las líneas de campo eléctrico parten de cargas positivas y llegan hacia cargas negativas. Otra forma es de llamarle a estas líneas, les podemos decir líneas de fuerza. Bueno, el espacio que hay entre estas líneas se relaciona con la intensidad del campo eléctrico. Bien, generalmente conforme nosotros nos alejamos de una carga, va a haber más espacio entre líneas. Eso significa que vamos a tener menor campo eléctrico. De la misma forma que cuando nosotros nos alejamos de un imán, dejamos de sentir las propiedades, es lo mismo que pasa con un campo eléctrico. Aquí en la parte de abajo podemos ver cómo se representarían las líneas de dos cargas positivas que están muy cercanas. Vemos que entre ellas pues no se cruzan las líneas de campo, y eso es algo muy importante que ustedes también deben de entender. Las líneas de campo no se pueden cruzar entre sí. ¿Ven? Y del otro lado nosotros vemos unas líneas de campo pertenecientes a una carga positiva y negativa, donde efectivamente las líneas de campo que salen de la partícula o de la carga positiva llegan hacia la carga negativa. Por último, sobre estas líneas, la cantidad de líneas que nosotros dibujemos en una partícula o que veamos dibujadas en una partícula es proporcional a la carga de esa partícula. Si nosotros vemos que muchas líneas salen de esa partícula, entonces podremos asegurar que tiene mucha carga. Y si junto de ella vemos a una otra carga que tiene menos líneas de flujo, podríamos decir que esa partícula tiene una carga menor. Voy a poner aquí un ejemplo. Pero antes de eso, para dibujar las líneas, o cuando nosotros veamos unas líneas de flujo, hay que recordar que se ponen de forma radial. Eso quiere decir que va desde el centro hacia afuera. Digamos que como si todas partieran desde el centro, desde el punto centro de la partícula, y de ahí van para afuera. Recuerden que nunca se pueden cruzar estas líneas de flujo. Bueno, aquí está dibujado las líneas de campo. Aunque nosotros no sabemos en específico cuál es la carga de cada una de estas partículas, cuánto vale Q, sabemos o podemos deducir de la carga positiva tiene el doble de carga que la parte negativa. ¿Cómo hacemos eso? Pues por las líneas de campo. Podemos contar las líneas que salen de la partícula positiva y ver que son el doble de líneas de campo a las que salen, a las que entran a la parte negativa o la partícula negativa. Hay 16 líneas de flujo, líneas de campo que salen de la partícula positiva y 8 entran a la negativa. Recuerden, las líneas de campo se toma que parte de positivo para llegar a negativo, y como son el doble, podemos asegurar que tiene el doble de carga. Al menos eso es lo que nos puede decir este esquema.